El desarrollo de un país requiere visión y articulación. Artegia y MF, Economía e Inversiones, presentan Estrategia País, un espacio para dialogar sobre el Paraguay que queremos construir. Vivimos una época de, digamos, donde se parece haber abierto una ventana en la historia del Paraguay que nos coloca en una coyuntura en donde me parece que hay que apretar el acelerador para atraer inversiones. Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pablo. Un gusto a toda la teleaudiencia. Estamos abriendo un programa más de Estrategia País, las conversaciones que mueven al Paraguay. Saludamos también aquí a nuestro socio Sebastián García, que se está sumando a partir de hoy. Hola, Sebastián. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias. Arrancamos este bloque de conversaciones muy interesantes, conversaciones de cosas que están ocurriendo, así como decís, un momento, un escenario muy favorable, un escenario de oportunidades. Así que, bueno, vamos directo a nuestro invitado para no desperdiciar un solo segundo de este valioso momento, porque creo que vamos a tener conversaciones de mucho valor. Bueno, hoy tenemos un invitado de honor, el ministro Marco Riquelme, nos está acompañando en este bloque para hablar de la visión de Paraguay, la visión país, y quién mejor que nos puede hablar de eso, una persona joven, recientemente incorporada al sector público, viene del sector privado con una carrera muy interesante dentro del ámbito industrial y hoy está liderando la narrativa de la revolución industrial. Marco, ¿qué es la revolución industrial y cuál es la visión de futuro que vos estás liderando hoy desde el Ministerio de Industria? Bueno, Ángel, Seba, Pablo, un gusto estar aquí con ustedes. Antes que nada, saludarle a ustedes, saludarle también a la audiencia. La revolución industrial es un llamado a la acción, es algo 100% mental, no es algo que tenga que ver con capacidad de los paraguayos, porque estamos convencidos nosotros de que lo nuestro es algo mental y las barreras son mentales y tenemos una mediterraneidad mental por encima de lo que es nuestra mediterraneidad física, que por supuesto también existe, ¿verdad? Cuando el presidente Peña habló del resurgir de un gigante, hablaba de un estado mental de la población, no hablaba de una situación económica, una estabilidad económica ni nada que se semeje a eso, sino una vocación de crecer y una vocación de ser jugadores a nivel global desde Paraguay. Entonces, dentro de lo que es el resurgir de un gigante del presidente Peña, cada ministerio tiene su eslogan y tiene su capítulo dentro de ese esquema. Dentro del MDS está Hambre Cero, dentro de lo que es el MUF está Cero Porá y así sucesivamente. Y para el Ministerio de Industria y Comercio es la revolución industrial, que ahí identificamos eso de la siguiente manera. La revolución industrial es vincular la potencia de un mercado global con la capacidad local para poder generar riqueza para todos los paraguayos. ¿Y cómo se hace eso? Se hace, por un lado, hablando del tema, mostrando ejemplos, mostrando casos de éxito, para poder gatillar un poco lo que es ese esquema mental de poder salir adelante y conquistar la región y después conquistar el mundo, pero después también con varias herramientas específicas que podemos ir hablando cada una de ellas, pero los tres pilares son, por un lado está el financiamiento. Paraguay tiene financiamiento para el agro, para la ganadería, pero hoy en día los productos financieros que ofrecen los bancos no están listos para financiar a las industrias. Por otro lado está una cuestión de orden. Nosotros necesitamos tener un ordenamiento territorial en el país para dar previsibilidad a las industrias. Solamente 40 de 263 distritos tienen su plan de ordenamiento territorial y ese es uno de los inhibidores más importantes. Y después es la generación de capacidades, ¿verdad? La formación técnica de la gente para poder ir al siguiente eslabón de atracción de inversiones, que es atraer industrias cada vez más complejas. Marco, dentro de esa línea, este gobierno y también bajo tu liderazgo en el ministerio se lanzó el plan de aceleración económica 2035-2045 Paraguay, que tienen un objetivo muy concreto y desafiante, que es duplicar el PIB. ¿Cómo hacemos, Marco, para lograr ese objetivo? Bueno, el Paraguay 2X lo que hace es, por un lado, ve 27 sectores donde Paraguay tiene lo que llamamos el derecho a ganar. Ese derecho a ganar es poner todo lo bueno que tiene Paraguay, todas las oportunidades que tiene Paraguay que quizás no están a la altura de lo que son otros países. Por ejemplo, la logística, ¿verdad? Hay algunos productos que simplemente por la logística no se van a poder industrializar en Paraguay.
y ahí define 27 industrias en donde si Paraguay apuesta en grande va a tener derecho a ser competitivo para un mercado mundial. Entonces, lo que funciona eso para nosotros de RDX es que eso se volvió nuestro catálogo de atracción de inversiones. Cada país donde vamos, cada misión que hacemos, vemos esas 27 industrias y priorizamos esas 27 industrias para poder llamar la atención y atraer ese tipo de inversiones. La otra parte del Paraguay 2X es una reforma normativa. Son 400 acciones claras que tiene que hacer el gobierno como para dar mejor institucionalidad para atraer industrias cada vez más grandes. Y esa es la parte del 2X que se fue a presidencia y eso está manejando hoy desde presidencia directamente porque no son temas que atañen específicamente al Ministerio de Industria y Comercio, algunas cuestiones sí, pero otras son multisectoriales, ¿verdad? Tenemos cosas del MEF, tenemos cosas de EPC, tenemos cosas de la ANDE, por ejemplo, estuvimos hablando mucho de energía en los últimos meses y claramente para atraer este tipo de industrias que ya no van a invertir 2, 3 millones de dólares en el país, van a invertir 1.500 millones de dólares, necesitan otro tipo de mecanismo. Cosas simples como tarifa eléctrica en dólares, cosas simples como contrato de energía eléctrica 15 años, porque son las cosas que hacen que el proyecto sea bancable y son los que exigen los bancos en cualquier otro país del mundo y lo van a exigir también en Paraguay. Entonces, el fortalecimiento institucional de instituciones clave y estratégicas para el país como la ANDE son súper necesarias como para poder atraer ya un siguiente eslabón de industria al Paraguay. Seba, veo que tenés ahí anotaciones. Sí, no, yo soy un... A ver, Seba, hay que relanzarle a Sebastián. Sebastián García fue diputado nacional, fue precandidato a intendente de Asunción y hoy uniéndose acá con nosotros a esta mesa de debate. Así es, pero actualmente desde el sector privado. Sí. Y tengo que decir que con mucha interacción y con mucha pudiendo compartir varias de estas aristas que hoy está contando el ministro, ¿verdad? Porque creo que es importante destacar, ¿verdad? Que es una estrategia que digamos que conjuga muchas aristas, muchos aspectos para una transformación, para transformar en forma estructural la economía paraguaya. Y creo que lo más interesante y lo más valioso de todo esto es que, o sea, los dos aspectos que creo que son a tener en consideración. Por un lado es que genera el círculo virtuoso, porque así como el ministro está señalando, ¿verdad? Vos hablas de esos sectores, significa que ya está estudiado que en esos sectores hay oportunidad para Paraguay. Entonces significa que simplemente es cuestión de conectar a las personas que trabajan, que conocen y que buscan oportunidades en esos sectores para que sepan que en Paraguay están esas oportunidades, que en Paraguay hay oportunidad de crecer en esos sectores, para que sepan que en Paraguay hay oportunidad de establecerse. Y ahí viene todo ese marco normativo de incentivos y todo ese marco de aspectos de coyuntura favorable que contribuyen a este círculo virtuoso. Y lo más importante es que se lo plantee desde una perspectiva de política pública. Porque acá yo creo que más que los resultados inmediatos, estamos plantando la semilla para que esto se quede en el tiempo. Exacto. Para que los paraguayos lo adoptemos esto como propio, y porque creo que ahí va a estar el verdadero valor, en que entendamos que está este potencial de crecimiento feroz, está esta coyuntura favorable, porque Paraguay está atravesando una coyuntura, un escenario de oportunidades. Entonces tenemos que saber dónde están esas oportunidades, y creo que este abanico de Paraguay 2X, de hablar de una revolución industrial, de ordenar el territorio y de generar un marco normativo para favorecer, es como que el terreno fértil para que eso empiece a dar sus frutos a corto plazo. Marco, vos venís del sector privado y te animaste a dar ese salto de poder hacer patria a través del sector público, algo que realmente se celebra porque muy pocas personas se animan a dejar la comodidad o el confort del sector privado, más que nada desde el punto de vista donde uno ya tiene una empresa armada, ya tiene como una carrera hecha y una perspectiva tan de crecimiento que es algo que vos estabas liderando a través de tus industrias. ¿Qué fue lo que te motivó, Marco, a vos a animarte a dar ese salto y pasar al sector público? Y hoy aparentemente ya inclusive está iniciando una carrera política, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que te llevan a iniciar ese camino, Marco? Bueno, yo tengo una gran pasión por lo que es la industrialización de un país. Yo estoy convencido de que
la mejor forma de desarrollar un país es a través de la industria. La industria atrae otras industrias que finalmente se convierten en proveedores de las industrias que llegan, y finalmente la logística, los servicios, todo eso es consecuencia de la industria, ¿verdad? Entonces, la industria es el pilar fundamental que necesita un país para poder tener un esquema diversificado de generación de oportunidades para la gente, que después genera también capacidades distintas en la población, que finalmente son las industrias las que terminan generando emprendedores después. Una persona que trabajó toda su vida como un gerente técnico en una empresa metalúrgica se puede convertir en un tornero, ¿verdad? Y puede después habilitar su empresa que hace servicios de tornería para las cientos de empresas maquiladoras que llegan al Paraguay, y así sucesivamente. Si nosotros no industrializamos el país, esa industria de servicios complementarios para las industrias no se va a poder generar. Entonces a mí me tocó emprender industrialmente desde muy joven. Yo a los 23 años, en conjunto con mis hermanos, abro una fábrica de galletitas que es Macei, y desde muy joven me tocó entender los dolores del emprendedurismo industrial. Todo lo que son los aspectos burocráticos, financieros, etcétera, que impide a que uno progrese en la vida, que pueda cumplir sus sueños. Entonces eso me hizo a entrar a la presidencia de la UIP Joven. Yo en el 2014 ingresé a la presidencia de la UIP Joven, lanzamos con el equipo en su momento programas como Paraguayo como Vos, que hasta hoy en día siguen vigentes, que apelan un poco a esa emoción del nacionalismo, ¿verdad? Como lo hizo Estados Unidos en su momento, el Made in USA, y bueno, nosotros también, ¿verdad? ¿Por qué no? Hecho en Paraguay significaría algo de calidad para el mundo. Entonces un poco con ese espíritu, con un proyecto muy a largo plazo, lanzamos Paraguayo como Vos, pero después salí de la presidencia de la UIP Joven, entré como vicepresidente de Asuntos Internacionales en la UIP, pero hay algo que todavía me dejaba insatisfecho, ¿verdad? Entonces, ahí cuando me ofrecieron ser parte del gobierno como viceministro de Industria, dije, bueno, esto es lo mío, yo tengo una vocación hacia poder aportar mi granito de arena a que el país pueda acelerar su rumbo hacia la industrialización. Yo creo que con la experiencia que tengo del sector privado, del sector gremial, puedo aportar algo importante ahí. Y así fue como me incorporé como viceministro de Industria el 7 de enero del 2025 y después ya el 23 de febrero del 2026 como ministro de Industria y Comercio. Y principalmente, fuera de lo vocacional, yo también pensé en una frase que es cuidar lo que tenemos, ¿verdad? El modelo país que presenta Paraguay es el modelo país correcto, y tan solo basta con ver las noticias alrededor, tan solo basta con ver las noticias un poquito más hacia el norte, dentro de Latinoamérica, donde la inseguridad es el titular en cada uno de los diarios y el titular en cada uno de los noticieros. Nos damos cuenta que Paraguay es un país en el que uno puede venir a trabajar, un país en el que uno puede venir a cumplir sus sueños, un país que está al lado de dos potencias mundiales. La octava economía del mundo está acá a unos kilómetros de distancia, y hay países que harían cualquier cosa por no solamente estar al lado del Brasil, sino tener un acuerdo de libre comercio. Entonces, cuando nosotros empezamos a digerir eso como empresarios, cuando nosotros empezamos a entender lo que tenemos acá al lado, ahí vamos a poder salir a conquistar. Y a mí me gusta mucho hablar con números. Nosotros hoy en día vemos que Paraguay está en los noticieros, en Brasil, en Argentina. Los brasileros, dicen los industriales, están fugiendo a Paraguay, ¿verdad? Y hay que ver un poco si eso es cierto o no, y únicamente con estadísticas se mide. El año pasado teníamos más o menos 300 industrias brasileras en Paraguay, 1.200 millones de dólares de exportación hacia el Brasil de productos manufacturados. 1.200 millones de dólares es el 0,2% del PIB industrial del Brasil. 0,2%. O sea, no es que está fugiendo nadie, ¿verdad? Estamos empezando, una cosita muy chica. Nosotros podemos multiplicar por 5 los esfuerzos industriales que tiene Brasil en el Paraguay. Va a cambiar la matriz económica de nuestro país. Vamos a generar 250.000 empleos. Y para Brasil vamos a significar el 1% de su PIB industrial. Entonces, tenemos que darnos cuenta lo que tenemos acá al lado y tenemos que aprender a capitalizar. Cada uno de nosotros tiene que ser embajador económico del país. Y no basta con los viajes del presidente, no basta con los viajes del Ministerio de Industria y Comercio. Todos tienen que salir de su coraza y poder exteriorizar sus ganas de alguna forma crecer en la vida y poder investigar cuáles son las industrias brasileras que están acá alrededor. Muchas de ellas seguramente quieren venir a Paraguay, pero no saben ni cómo empezar. Vayan, toquen la puerta,
háblenle de la bondad que tiene nuestro país, tráiganle, sean ustedes socios, sean parte de eso, cambien sus vidas y de paso van a estar contribuyendo también a generar empleo, traer tecnología y traer conocimiento al Paraguay. Ahora, atraer inversiones genera desafíos. Siempre hablamos, ¿verdad? En todas las entrevistas, en los programas, genera desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Vos tenés que tener infraestructura pública, llámese carreteras, trenes, lo que haga falta, ¿verdad? Todo lo concerniente a logística. Tenés que tener conectividad, me refiero al mundo digital. Estamos entrando al 5G, no sé qué. Seguridad jurídica, que siempre se habla. Y ver dónde está fallando también el tema de nuestra legislación. Tenemos que revisar un poco las leyes estas que crean los parques nacionales y compañía, pues yo veo con preocupación, te digo muy sinceramente, que tenemos un gran potencial de explotación gasífera y detrás de eso va a venir un ecosistema de desarrollo económico gigantesco y ahí tenemos un cuello de botella que es legal, la ampliación del Parque Nacional Médanos del Chaco. Estoy poniendo un ejemplo, yo no digo que esté bien, que esté mal, yo digo que tenemos que revisar dónde hay que ajustar para que podamos, digamos, tener la llave para poder utilizar nuestros recursos naturales, que también va a ser una fuente de atracción de capital extranjero. Sí, Pablo, tenés toda la razón del mundo. Hay algunos sectores que el Paraguay todavía no está preparado. Minería no estamos preparados. Exploración de gas no estamos preparados. Electrointensiva no estamos preparados. Energía nuclear no estamos preparados. No estamos preparados para la energía nuclear. Pero hay cientos de otros sectores que sí estamos preparados, que ya tenemos la logística, ya tenemos la conectividad, ya tenemos, todo está, ¿verdad? Están viniendo los brasileros, están invirtiendo. O sea, eso ya está preparado como para hacer. Lo que sí falta es la zonificación municipal, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer como para que estos esfuerzos de industrialización lleguen a todos los distritos y que no se concentren solamente en aquellos 40 distritos que hoy tienen su zona industrial. Nosotros lo que queremos, porque si uno estudia en la historia, la revolución industrial es cuando la gente se muda del campo a las ciudades, ¿verdad? Y trabaja en las industrias. Así mismo. Nosotros, por el tamaño de nuestro territorio, no necesitamos que eso ocurra. Nosotros podemos llevar al revés la industria a los distritos, ¿verdad? La región oriental, que es la región que se está desarrollando industrialmente, tiene ¿cuánto? De punta a punta tenemos 400 kilómetros, ¿verdad? No es número dentro del kilometraje que uno requiere para llegar a San Pablo, o que entre los distintos estados de Brasil uno está acostumbrado a llevar mercadería, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros podemos lograr una gran cosa, que es eliminar lo que es el éxodo de la gente que vive en el campo y va a las ciudades. Por eso también estamos trabajando mucho con lo que es la agricultura familiar campesina. Y muchos me preguntan, bueno, ¿por qué el ministro de Industria y Comercio está hablando sobre la agricultura familiar campesina? Ese es un tema del Ministerio de Agricultura. Sí, pero si es que nosotros no le agregamos vida útil con un proceso de industrialización a lo que nosotros sacamos del campo, no vamos a poder exportar y siempre vamos a estar con el problema de que vamos a tener que estar presionados a la hora de vender, vamos a bajar los precios y ese ciclo de pobreza nunca se va a romper. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros a través del cooperativismo, porque creemos que el cooperativismo es la mejor forma de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con capacitación, con financiamiento y con mercado, es cambiar un poco el paradigma. ¿Y cuál es el paradigma hoy? Hoy la agricultura familiar campesina se endeuda, siembra, cosecha y después ve a quién le va a vender y a qué precio. El paradigma que nosotros tenemos que cambiar es que ese agricultor, que es el eslabón más débil de nuestra economía hoy, tiene que poder ya cosechar con un contrato de venta hecho. Pero si no nos juntamos entre 150, 200 productores, no vamos a poder generar volumen para poder tener ese contrato de venta de un producto. Y también tenemos que diversificar dentro de qué es lo que nosotros plantamos. Hoy estamos acostumbrados a plantar en la agricultura familiar campesina ¿qué? Chía, sésamo, mandioca, que está súper bien. Son productos que se venden a nivel local y que ya hay un ecosistema armado. Pero no estamos acostumbrados nosotros a pensar por fuera de la caja. ¿Qué otro producto nos puede llegar a generar un mayor retorno sobre la misma hectárea que yo tengo? Que no es chía, sésamo y mandioca, que hago porque ya estoy acostumbrado a hacer. No sé, ahí tenemos que abrir un observatorio económico, que estamos trabajando en eso en el Ministerio de Industria y Comercio, como para entender qué es lo que se puede exportar a Brasil, qué es lo que se puede exportar a Argentina. Brasil importa $300 millones de ajo por año.
300 millones de dólares. Ni un ajo no es exportado de Paraguay a Brasil. Entonces, si nosotros le juntamos a distintas zonas del país que los agricultores se cooperativicen, el ministerio puede entrar a ayudarle en su estatuto, en su elección de autoridades, en su plan de financiamiento. Todo eso tenemos nosotros la herramienta para poder hacer. Podemos juntarle con los compradores, que hagan un contrato de venta, que sea ajo, que se exporte ajo al Brasil, que se industrialice, ¿verdad? Entonces, ahí en vez de sacar 10 millones de guaraníes por hectárea, que es lo que sale con sésamo, va a poder sacar 60 o 70 millones, que es lo que sale con ajo, ¿verdad? Entonces, son cositas que parecen simples, pero son estructurales, ¿verdad? Entonces tenemos que meternos objetivo por objetivo, zona por zona, a poder empezar a cambiar de a poquito las cosas, como para que después el efecto multiplicador ya se genere por inercia propia. Necesitamos, acá te robo una parte de tu discurso, necesitamos más casos de éxito como el ají de Tabasco. A ver si contás eso, porque ese es el ejemplo de lo que tiene que multiplicarse, de lo que tiene que replicarse y de lo que tiene que replicarse de manera intencional y estratégica, encontrando esos lugares clave donde está ese potencial de ese producto para conectar con ese mercado. Bueno, existen 570 cooperativas en el Paraguay, 116 de esas son de la producción, el resto son de ahorro y crédito. De esas 116, 15 representan el 95% del movimiento de la cooperativa, y hay 100 que son estas cooperativas chiquitas como Agronorte, que viven el día a día y que no están bien económicamente y que viven del sésamo y de la mandioca, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Industria y Comercio participó en una expo y le trajo unos ecuatorianos que son expertos en trading de ají. Y estos ecuatorianos le llevaron a Guayaibí, a la cooperativa Agronorte, hicieron una parcelita de prueba y salió súper bien el ají. Entonces, una vez que salió súper bien, la economía le daba que son 90 millones de guaraníes al año por hectárea en ají. Puedo dar 3 hectáreas, que es más o menos lo que tiene un agricultor, y son 6, 7 millones de guaraníes por mes. Entonces, con eso uno rompe ya el ciclo de estar facturando menos del salario mínimo, inclusive haciendo lo mismo sin probar cosas distintas. Y hoy en día esta cooperativa está creciendo en socios. Ya abrió una industria de pasta de ají para darle vida útil. 3 años de vida útil le dan al ají haciendo pasta, y están exportando a California para la marca Tabasco, ¿verdad? Que es la marca número 1 del mundo de picante. Entonces, este tipo de casos, ají, ajo, etcétera, 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 es lo que nosotros tenemos que empezar a replicar y poder clusterizar el Paraguay. Quizá San Pedro va a ser la zona de ají, quizá Guairá va a ser la zona de ajo, y quizá vayan a haber otras zonas que se vayan desarrollando como para hacer otro tipo de cultivos no tradicionales. En Orqueta se puede hacer piña, ¿verdad? Pero hay que enlatar la piña, porque si vos solamente haces la piña, vos vas a estar con todo lo que hacen piña, que tienen su cultivo, que salen a la misma vez. Eso hace que el precio baje, y justo cuando el precio baja, vos tenés la mayor cantidad de producción. Hay que industrializar, eso te da vida útil, y vos vas a poder manejar el precio de lo que estás vendiendo de manera mucho más autónoma. Sebastián, ¿querías decir algo más? No, justamente, que ahí está el desafío, ¿verdad? Y creo que esa es la semilla que se planta a partir de este mensaje y de esto que representa la revolución industrial, porque le invita a las personas a mirar mucho más allá de sus narices. Y realmente interesante cómo personas que tal vez ni consideraban que tenían mercado en países, o sea, en California, o que tenían mercado en Europa, hoy pasan de su finca en San Pedro a economías de escala global, ¿verdad? Cierto. Y necesitamos que uno sean lo que predican, ¿verdad? Lo que transmiten el mensaje y generan ese efecto multiplicador. Y dos, que le sigan otros rubros. Estos tipos, para ver nomás el impacto social, ¿verdad? En vez de estar buscando qué marcha campesina pueden sumarse para pedir subsidio o algo, están entrando en internet y comprando pasajes para ir a Portugal a una feria de alimentos para ver qué otro cliente pueden ellos conseguir con la pasta de ají. Y eso están haciendo el presidente de la cooperativa y 2 o 3 socios más que representan al grupo, ¿verdad? Entonces, eso es darle dignidad al trabajo y darle la posibilidad de que ellos, a través de la diversificación de cultivo, puedan salir del ciclo de pobreza. Marco, hablaste de un tema estratégico que estás liderando, que es el tema del ordenamiento territorial en base al proyecto de los parques industriales, ¿verdad? Ahí entra el componente de la territorialidad justamente de los municipios. ¿Cómo se está dando esa interrelación Ministerio de Industria y Comercio y municipalidades, en donde sabemos que
la crisis institucional que tenemos en el país a nivel territorial pasa mucho por la debilidad institucional que tienen los municipios. ¿Cómo están abordando ese tema como para que los municipios también sean actores estratégicos y clave para el desarrollo territorial de nuestro país? Ese era un miedo cuando empezamos recién con todo esto, cómo van a reaccionar los intendentes. Y yo creo que eso es algo muy nuestro y muy positivo que tenemos en el país, que cuando vos recorres, especialmente el interior, el paraguayo no te pide subsidio, el paraguayo te pide oportunidad. Entonces, cuando yo empecé a hablar de ordenamiento territorial, yo empecé a recibir intendentes que querían venir a visitarme de todo el país. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo me puede ayudar el ministerio a desarrollar? ¿Qué consultor pueden recomendarme como para que nosotros acá con los concejales podamos hacer esto? Y vamos a llegar al punto en que los municipios van a empezar a competir por atracción de inversiones. Claro. Y ahí el intendente, que es más guapo, que consigue energía, que consigue un terreno municipal para hacer un parque industrial dentro de su municipio, que consigue con el MOPC acceso, o que consigue que los buses que se dejen de usar acá se vayan a su distrito para poder llevarle a la gente desde el pueblo hasta el parque industrial. Esos son los que van a recibir gente, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que está pasando hoy? Vienen las industrias y se van a los mismos distritos de siempre. Y hoy ya empiezan a competir entre las distintas industrias y robarse gente. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros del ministerio es tratar de que ya las industrias se vayan a otras ciudades, a ciudades que todavía no recibieron industria, y por eso estamos desarrollando el índice del desarrollo industrial de cada distrito. Esa es una fórmula que podemos aplicar en otro foro porque estamos quedándonos un poco sin tiempo, donde vamos a generar nosotros el índice de priorización de distritos que necesitan aterrizar estas inversiones. ¿Por qué? Porque la maquila es un sacrificio fiscal para el país. 1% de impuestos sobre la facturación. Y ese sacrificio fiscal se necesita ir a donde más se necesita desarrollo. Si nosotros vamos a hacer un sacrificio fiscal y de vuelta se va a ir a una zona que ya está industrializada, y mucho no nos sirve tener un sacrificio fiscal, ¿verdad? Entonces, si el sacrificio fiscal es para desarrollar un distrito que no tiene ni una sola industria y que necesita formalizarse y que la gente necesita empleo, ahí sí sirve el sacrificio fiscal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de mecanismo es el que vamos a empezar a desarrollar a través de una herramienta tecnológica que vamos a lanzar dentro de un par de semanas, que va a ser un mapa de ordenamiento territorial. En ese mapa uno va a poder apretar distrito por distrito, le va a dar la cantidad de gente desocupada, el índice de desarrollo industrial, le va a dar cuánta energía tiene disponible las subestáticas que están dentro de ese distrito, va a darles cuáles son las aulas que ese NPP tiene hoy desarrollada y cuáles son los currículum y un montón de otra información que va a estar a disposición como para que también los inversionistas, tanto paraguayos como extranjeros, puedan tomar la mejor decisión posible de dónde van a ellos aterrizar la inversión que están trayendo. Para que esta charla nos lleve a una conclusión, si es que se le puede llamar de alguna manera, a algo que es tan vasto, pero para que nos deje algo en limpio. Mientras ustedes hablan, yo estoy pensando, perdón si me equivoco, San Pedro, departamento de San Pedro, qué importante sería que ahí aterrice alguna industria importante. Concepción, tanto tiempo postergado. Yo sé, Concepción está trayendo inversiones, yo estoy al tanto de eso, pero digo, Cazapá, que está en el medio de la región oriental y todo el mundo se olvida de Cazapá, pero alguna población hay ahí, ¿verdad? Miro con más optimismo Ñembucú, el sur, por cómo se está desarrollando, pero también fue olvidada mucho tiempo. Pero me parece que Alto Paraná, Itapúa, Central son los más fuertes, digamos. No sé qué tan equivocado estoy, no sé cómo está la zonificación de los municipios de San Pedro, por poner ese ejemplo, que es un departamento vasto en territorio. Y estamos trabajando justamente en eso, en que a través de esta herramienta los distritos dentro de San Pedro, Concepción y Ñembucú puedan tener visibilidad y que los inversionistas vean que ahí sí hay energía y que ahí sí hay gente para poder trabajar y que San Pedro quiere industria. Vos mencionaste Concepción. Concepción tiene dos grandes cosas. Una es que pasa el río Paraguay al lado de la ciudad. Y el otro es que está a 150 kilómetros de Brasil. Entonces, por supuesto que a la hora de tener una inversión, los brasileros van viendo cuáles son las ciudades que están más cerca de la frontera. Por eso Alto Paraná se está llenando de industria, ¿verdad? Entonces ahora le toca ya a Concepción, a Mambay.
Así que yo veo que cada vez vamos a ir llenando más cada rincón del país con esfuerzos industriales. Tenemos que clusterizar. Ahí mencionaste vos cada Zapá, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos que clusterizar y desarrollar desde el colegio ya capacidades dentro de cada región de cuál va a ser la especialidad. O por ahí El clúster de la madera en cada Cada Zapá. Sí, Zapá va a por ser eso. clúster de la madera. Exacto. O de la agricultura de ciertos productos, puede ser. Y se Correcto. convierte en una potencia nacional de ese clúster. Así mismo. Ahora, quiero ir un paso más allá. Escuché por ahí esta idea y me parece fantástica. Ahora, ¿es viable, no es viable? No sé. Muy bien. Como el desarrollo industrial tiene procesos y tiene pasos. No, nosotros no podemos ir al 10º nivel si estamos en el primer nivel, como pasó en la revolución industrial. Ok. Tampoco tenemos mercado, porque se instalaría acá una fábrica de algo que no se puede vender acá. Si se instala, tiene que ser para poder exportar. Y por eso está el tema de la maquila y las normas del Mercosur que nos favorecen en ese sentido con nuestros países vecinos. Pero digo, está el otro nivel también. El país que nos ayuda a industrializarnos en un sector y nos hace producir lo que ellos siempre produjeron, pero en asociación con ellos, porque nosotros podemos dar ventaja competitiva que en estos momentos, por razones que sean, arancelarias, la guerra o lo que sea, generan un mal escenario en el mundo. Pero digo, que esa industrialización lo hagamos en parcería con nuestro gran vecino Brasil, que ya hacemos las autopartes de sus industrias. Pero digo, ampliar eso, hacer en conjunto, pero que sabemos que es un producto que se va a vender en el territorio extranjero. Sí, mira, yo estuve hace 30 días con el ministro de MIDICI. MIDICI es el Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, y justamente hablamos de eso. Vamos a hacer ya un plan de encadenamiento productivo con ustedes. Entonces ahí Brasil nos dice cuáles son las industrias en las que ellos quieren también que Paraguay se enfoque, y ahí una vez que se hace eso, Brasil va a prestarnos servicios. Exacto. Como SENAI, que es su servicio por excelencia de capacitación industrial, que funciona súper bien, una multinacional es SENAI en Brasil, que sería lo que es SNPP acá, y también el BNDES, que es su banco de desenvolvimiento, ¿verdad? Que es su BNDES, su banco de fomento. es su banco de fomento, pero es un banco de fomento que de verdad ayuda a la industrialización, ¿verdad? Vos hablas con cualquier industrial en Brasil y te dicen en Brasil no van a haber industria sin BNDES. Entonces estamos conversando también con ellos, lejos de querer ser una competencia para Brasil. Yo le dije, después de 30 años de esfuerzo en maquila, somos el 0,2% de su PIB industrial. No somos competencia, somos complemento. Entonces, mientras más estamos en conversación con ellos y en sintonía con ellos, más se va a poder desarrollar el Paraguay. Bien. Ahí dijo una palabra clave, perdón que... Sebastián. Dijo una palabra clave que es el encadenamiento, ¿verdad? Que es algo que creo que todos tenemos que meternos en la cabeza. Que de repente no tenés que ser el jugador estrella, no tenés que ser el producto estrella, sino que tenés que ser parte de una cadena de valor. Y esa cadena de valor es tan valiosa como el producto final. Sin embargo, esa cadena de valor le puede hacer muchísima diferencia a muchas industrias ya consolidadas, a muchas industrias que tienen aún mayor oportunidad de expandirse a más mercados, y ahí es donde nos volvemos un complemento lejos de ser Ahora, un competidor, ¿verdad? Sebastián, Entonces, quiero apelar a que fuiste parlamentario. Digamos, ¿cómo está el ordenamiento jurídico para facilitar el desarrollo industrial que necesitamos? a ver, en leyes, en materia de incentivos, hay varias vigentes. Hay en materia de incentivos, a mí me tocó mucho encabezar discusiones del temas legislativos en materia de digitalización, en materia de ¿cómo se dice?, de conectividad, ¿verdad? Pero bueno, falta ayornar muchas de ellas, ¿verdad? Muchas de ellas actualizar muchas de ellas, como la ley de zona franca, la ley de parques industriales, donde justamente se pueda adecuar a las necesidades actuales, ¿verdad? Que creo que va muy de la mano. Yo me acuerdo que en el periodo pasado, por ejemplo, se hablaba mucho de ¿cómo se llama? De BPO, de Business Center, de call center, ¿verdad? Como primer empleo y cierto, tal vez funcionó para muchas empresas, pero vino la inteligencia artificial y dio un giro radical a la regla del juego. Entonces, de repente hay que hacer ciertas actualizaciones y ahí adecuarse a esas tendencias que son las que van a marcar la hoja de ruta del desarrollo industrial de la próxima década. Marco, estamos llegando a la culminación de nuestro bloque. La verdad que pasó muy rápido, muy interesante. La verdad que quedan muchos temas abiertos, y ahí la pregunta un poco, Marco, es ¿cómo vas a seguir liderando estos procesos que iniciaste?
desde esta vocación del servicio público. ¿Cómo te ves en el futuro en ese sentido, Marco? Bueno, a mí realmente me gusta mucho lo que hago. Yo creo que estoy aportando, y fuera de lo que son los procesos y las normas que estamos implementando, también estamos ayudando a que se inspire una generación a que genere esa confianza para poder invertir y poder llegar a sus sueños, que finalmente una decisión de inversión es mucho Excel, pero finalmente hay una pasión final que te da el apretar luz verde como para poder iniciar, ¿verdad? Y todos estos procesos que estamos arrancando nosotros hoy tienen que continuar en los próximos gobiernos. La política industrial de un país tiene que ser una política de Estado, y es por eso que hemos formado el Consejo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, para hacer con ellos en conjunto las políticas públicas que conciernen a lo que es la industria, al comercio. Y para eso es que el próximo gobierno, el equipo que se elija en el próximo gobierno, tiene que estar con la presión del sector privado en continuar estos planes que ellos mismos hicieron. Nosotros le ayudamos, ¿verdad? Pero son los del sector privado los que vienen desarrollando eso. Ya son 4 reuniones que hicimos con el Consejo Empresarial. Son resultados excelentes que estamos teniendo con ellos, y siempre en conversación y en combinación con el sector privado. Así que la idea es que esto continúe, esté yo o no dentro del ministerio en el próximo gobierno, pero que el sector privado siempre sea el que vela por la seguridad en estas políticas públicas que creemos que son las correctas para la industrialización del Paraguay. Muchísimas gracias, Marco. Realmente un placer tenerte en este programa, y te deseamos el mayor de los éxitos en lo que queda del periodo de tu gestión, y también obviamente en tu carrera de aquí para adelante, sea en la política, sector privado o sector público. Muchas gracias. Bueno, esto fue Estrategia País, las conversaciones que mueven al Paraguay. Así mismo. Y Sebastián, que va a acompañarnos más a menudo. Sí, los martes. Sebastián Claro. García va. Y vamos a seguir transmitiendo este mensaje, porque Sí. yo creo que el mayor desafío, y valoro mucho la presencia del ministro en ese sentido, es seguir transmitiendo, seguir contando, Sí. porque de repente nosotros creemos que el sector empresarial conoce, sin embargo tenemos que expandirnos, llegar a más y más sectores que se enteren de que hay esta intencionalidad y que vaya generando este círculo virtuoso para el país. Bueno, ya que los dos hicieron un redondeo, yo voy a hacer el mío, que es la reflexión que siempre me queda cuando hablamos con gente como Marco, o con otros invitados que tienen este mismo objetivo en la vida, o esta misma lucidez, y es el siguiente: esto que conversamos, me encanta, Estrategia País, revela que no podemos dejar que cualquiera llegue a las posiciones de toma de decisiones del gobierno. Siempre los candidatos tienen defectos, los partidos políticos tienen cosas criticables, pero no puede llegar al liderazgo del país gente que no tenga en claro el objetivo superior de la coyuntura geopolítica, el papel de la economía dentro de esa orientación geopolítica que a cada país le toca. Al Paraguay le toca una orientación geopolítica específica, una realidad y una circunstancia. Entonces, por encima de las cosas, los que toman las decisiones y llegan a las posiciones de liderazgo no pueden desconocer estos pilares que se van dejando administración tras administración, con sus luces y con sus sombras, van dejando pilares sobre los cuales hay que seguir construyendo el edificio del país hacia el futuro, ¿verdad? Y ese es el interés superior de la Estrategia País, más allá de partidos, banderías políticas y sectores que a veces nos tienen peleados un poco entre nosotros, ¿verdad? Es la visión compartida de ese futuro de un Paraguay desarrollado, que es el que nos mueve. Así mismo. Y para nuestros hijos y para los hijos de los hijos. tal cual. Y ahí somos todos los sectores los que tenemos que empujar hacia esa política unificada y ese consenso nacional hacia esa visión común. Hasta una próxima emisión de Estrategia País. Esto fue Estrategia País. Conversaciones para comprender el presente. Articulaciones para construir el futuro. Encontranos en las plataformas digitales de MF Economía e Inversiones.